Seguimos en Portafolio Económico. Esta semana pues ha continuado las conversaciones, las discusiones sobre la modificación del Código de Trabajo. Ya este proyecto está sometido en el Senado de la República. Hemos escuchado a la senadora Lidia Díaz, senadora de Asua, la cual es una de los miembros de esta comisión especial para el estudio de esta pieza. Susana, este proyecto, un proyecto de una larga conversación, no vamos a llamarle discusión, y aún se arriba al Senado. El Poder Ejecutivo somete el proyecto, pero con puntos donde todavía las partes no lograron conciliar para ponerse de acuerdo. Si le echamos una mirada a este proyecto, pudiéramos nosotros considerar que es la ley, es la modificación a la ley que nosotros en estos tiempos necesitamos, y si vemos, por ejemplo, los artículos que se están modificando, cómo uno pudiera darle una lectura positiva, porque de lo que se trata es de crear un vehículo que siga contribuyendo, ¿no?, al desarrollo de las empresas y al fortalecimiento de las garantías del empleado, que al final eso es lo que se persigue. Evidentemente, mira, Basilio, en este proyecto sometido ante el Congreso de la República, evidentemente se impactaron algunos principios sobre los cuales está formulada o cimentada la Ley 1692. El principio número 7, el principio 12, el principio 13 y demás. Pero el punto de encuentro, el artículo 54, 52, etcétera, etcétera, 137, 135 y demás. Pero el punto donde rezan, ¿verdad?, donde convergen los diferentes sectores en este proceso, que son los empresarios o los empleadores y los sindicalistas y el propio empleado, es en relación al artículo 80. El artículo 80 en relación al tema de la cesantía. De la cesantía. Sigue siendo la discordia. Sigue siendo la discordia. Desde las discusiones, el sector sindical dice que es una estrategia, es una, ¿verdad?, una estratagema del sector empresarial en relación para que continúen las discusiones y no se llegue a ningún punto. La cesantía sigue siendo el talón de Aquiles en esta reforma. Fue sometido sin la modificación a este artículo, al artículo 80 de la cesantía. Sin embargo, el sector empresarial tiene que ser escuchado en relación a este término. ¿Qué plantea el sector? Bueno, el sector plantea un punto que lo hemos visto en este programa en relación a los famosos en relación acá, Basilio, a los préstamos, no préstamos también, ellos lo mencionan como unos préstamos, sino a los famosos seguros. Un seguro para poder apaliar esto. Los empresarios siguen insistiendo que desde el 2001 pues siguen con la carga del 70% por encima del costo original, 71% porque en relación a los riesgos laborales el empleador lo cubre de manera íntegra. Entonces sigue siendo una carga. Ellos plantean un cese de la figura de la cesantía de 5 a 8 años, pero tú sabes que después de un año la cesantía hasta el punto determinado son 21 días, después de 5 años son 23 días por cada año y no para. Esa es la realidad, es un costo bien fuerte, bien pesado, pero realmente así está configurado este artículo. El artículo 80 es un artículo que va a generar muchísimo debate, va a seguir generando muchísimo debate y muchísima inconformidad, y también al mismo Estado Dominicano le genera bastante presión, porque si bien es cierto que como Estado tú no generas todos los empleos que demandan los ciudadanos dominicanos, pero hay un sector que tú no puedes dejar de desconocer y tienes que atender también su llamado, sus quejas en relación
a este famoso artículo, que se introdujo sin él. No tiene ninguna modificación la cesantía. Mira, yo creo que este tema es un tema inclusive que ¿verdad? Los representantes de los trabajadores, la Confederación Sindical debió de abrir el tema, pero con una visión mucho más amplia, con respecto a mantener garantizado primero el beneficio de los trabajadores, o sea, la conquista, porque es una conquista sí, también. ¿verdad? Y los derechos adquiridos sobre todo, porque evidentemente ya el que tiene su derecho adquirido hay que reconocerlo, pero a partir ¿verdad? De una modificación o de una actualización de esta ley, de establecer entonces otras rutas, pero... Perdón, Basilio, de hecho los empresarios así lo plantearon. Esto sería a partir de las nuevas contrataciones, porque ninguna ley tampoco es retroactiva. O sea, el que tiene ya su beneficio, el que adquirió su derecho con su cesantía, pues sería reconocida de la misma manera. Sí, pero mira, yo siendo parte del sector, por ejemplo, laboral, yo me hubiese girado hacia una propuesta donde este beneficio, este derecho, esta conquista, entonces ya pasase a lo que sería la enmienda a la ley 8701 de Seguridad Social. ¿Para qué? Porque hay un tema que es el que ha quedado enganchado, y es que el seguro de desempleo es parte de la estructura de esta ley de seguridad social. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los sectores que manejan esta estructura económica, porque estamos hablando que es todo un sistema, tenemos seguro de salud, tenemos pensiones, riesgo laboral y toda esta parte que es la estructura que maneja, por ejemplo, la ley de seguridad social y lo que es el seguro de desempleo. Entonces, Basilio, ¿tú te refieres que esos fondos de cada empleado o cada empleada dominicana pasen a ser administrados por la banca local? Mira, lo que pasa es, si miramos, por ejemplo, fíjate que cuando tú tú decías en tu comentario que el 71% de la contribución en el sistema es del empleador, ¿verdad? Y el 19%, 18 punto y pico por ciento es del empleado. Fíjate que el empleador en el sistema está dándole un beneficio porque está contribuyendo mayoritariamente en mi retiro. Pero por el otro lado, entonces también está garantizándote una cesantía que ya no conviven en el sistema. Extrañamente, fíjate que el sector, o sea, la Copardón, la Confederación Patronal, en ningún momento se le ha ocurrido plantear esa propuesta, porque evidentemente esa propuesta le afecta a ellos, o sea, afecta al sector patronal, porque sería un menos beneficio en la composición económica del sistema. Entonces, lo más sano fuera que se hiciera una propuesta para desmontar porque en el espíritu del legislador, eso fue lo que él quiso establecer, de que se desmontara, así como pasó con el seguro social. ¿Tú recuerdas el seguro social? Claro. Y pasó con los sistemas de pensiones individuales. Recuerda que muchas empresas tenían sistemas de pensiones individuales. Sí, las grandes empresas de este país todas contaban con esos sistemas. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasó con la ley de seguridad social? Que se entendió que estas empresas entendieron que no podían convivir con un sistema de seguridad social propio cuando hay un sistema de seguridad social, diríamos, estatuido en una ley. Entonces,
¿qué hicieron la mayoría de las empresas? Que los fondos le hicieron una propuesta a sus empleados donde decían, te devolvemos los fondos o te lo pasamos al sistema. Muchos pidieron que se lo devolvieran, sus ahorros de pensiones, y otros decidieron que lo pasaran al nuevo fondo. Otras se constituyeron también como administradoras, las que pudieron. No, es que recuerda que las que se constituyeron no existían. Esos fueron los modelos de negocio de la oligarquía económica. Entonces, ahí surgieron las ARS, la AFP, que no obedecían a ningún modelo. O sea, porque lo que existían eran modelos propios. O sea, donde, por ejemplo, un banco o una compañía de seguro tenía un sistema de pensiones. De hecho, si tú recuerdas, muy pocos bancos pensionaban. Así es. O sea, porque no tenían un plan de... Por ejemplo, yo te lo digo porque yo en ese tiempo trabajaba en rehabilitación. Y rehabilitación tenía un plan de pensiones, de rehabilitación. Y rehabilitación lo que hizo fue que sentó a todo el mundo y le propuso, miren, usted tiene 50,000 pesos ahorrados en el fondo de pensiones, se lo devolvemos o lo pasamos al fondo. Hay esta propuesta. Muchos decidieron, mira, yo voy a reparar mi casita, yo voy a sacar inicial una casa, dame mi fondo de pensiones. Otros dijeron, mira, yo quiero que lo pase al fondo. Entonces, fíjate que en esta discusión de la cesantía, o sea, lo que hay es que ahora, porque ciertamente la Copardón, o sea, la Confederación Patronal, lo que está diciendo es, mira, nosotros no estamos de acuerdo con este costo indefinido, como bien tú planteabas en tu comentario. Indefinido es. Nosotros planteamos que sea hasta tanto tiempo, que tiene sentido, que puede ser una propuesta de decir, mira, nosotros estamos de acuerdo en llevarlo hasta tal fecha, y de tal fecha lo pasamos entonces a las figuras, porque evidentemente si una de dos o dos a la vez, modificar la ley de seguridad social, o sea, hay que modificarla porque ya recuerda que es una ley del 2001. Pero la última modificación del código es del 92, o sea, mira la cantidad de años que tenemos en la última. Cuando tú hacías tu comentario, Basilio, me quedé escuchándote y analizando lo siguiente. Fíjate que en el caso del señor Brache, ¿qué propone él? Que pare la cesantía, que genere más oportunidad para los jóvenes, para los egresados, los jóvenes egresados de las universidades, que tienen menos oportunidad de empleo bajo el modelo actual, porque eso es otra cosa. ¿Y qué analizaba Basilio? Analizaba lo siguiente, reitero, y es que estas generaciones son bien diferentes a nuestras generaciones. Me explico. Por ejemplo, nuestras generaciones buscaban llegar a determinada empresa, echar raíces, crecer, hacer una carrera profesional en el caso nuestro. Pero estas últimas generaciones no buscan eso. Son generaciones que no están, los estudios están ahí servidos, que no duran un año en una empresa. Un año. Mira, entonces, fíjate que bajo ese modelo que el señor Brache menciona, ese es el modelo ideal de la cesantía, porque es que ellos no acumulan esos derechos a ese tipo de prestaciones como la cesantía. Pero mira, es que lo que pasa es que a veces vemos muchas inversiones en cosas que realmente son cuestionables, cuando nosotros deberíamos de invertir, por ejemplo, en estudios científicos, en evaluaciones, para nosotros concluir con la mejor decisión, con la mejor alternativa. En virtud de las tendencias. Tomándote la palabra a ti, o sea, en el sentido de que el Ministerio de Trabajo debería ser el que lidere los levantamientos para determinar realmente qué es lo que mejor conviene en cuanto a las propuestas de modificaciones que se están discutiendo. Porque, por ejemplo, eso que tú bien planteas,
y el sector empresarial debería invertir en hacer estos levantamientos para sentarse a discutirlo con los sectores en discusión. O sea, ¿por qué? Lo que tú planteas, Susana, es una realidad que no es de República Dominicana. Del mundo, Basilio. Es que las tendencias han cambiado. Ahí están las tendencias mundiales y son esas tendencias que te dicen que esta generación no es una generación que se arraiga en un empleo, es una generación que lo que busca es conocimiento. Pero mira, y si tú ves, o sea, ese análisis tú lo abres un poco. Por ejemplo, vamos a suponer, tú tienes una figura que entró, por ejemplo, que entró como una modalidad que es el teletrabajo. Ese es otro punto. Entonces, y de hecho te voy a decir algo, porque parece que nuestros actores que están discutiendo, ¿verdad? Que están en la discusión de estos temas, parece que no terminan de entender en el mundo que estamos viviendo. Por ejemplo, ¿qué está pasando en República Dominicana, por ejemplo? Mira, en República Dominicana hay una contratación de extranjeros como nosotros no nos imaginamos, de extranjeros remotos. Así es. De extranjeros remotos. Entonces, ¿cuál es la legislación que aplica a este extranjero remoto? O sea, entonces tú tienes, por ejemplo, call center con una cantidad de mexicanos en México, con una cantidad de peruanos en Perú, de costarricenses, colombianos, en sus países, atendiendo una central de llamadas. Entonces, nosotros deberíamos de estar viendo cómo vamos a regular todos estos cambios. Ahorita, nosotros vamos a tener entonces, porque una de las cosas, y cuando eso pase, tú vas a ver entonces nuestros representantes del sector laboral con la mano en la cabeza. Mira, cuando la inteligencia artificial logre un mayor desarrollo, tú no te imaginas la cantidad de desplazamiento de empleo. Entonces, ¿a quién va a regular laboralmente? ¿A quién va a regular? No sé cómo va a recaudar, que es el tema de estos tiempos. Pero hay otro elemento en esa misma línea de tu comentario. Tú mencionabas esa cantidad de extranjeros que están trabajando, ¿verdad? En suelo dominicano, bajo esa modalidad. Pero tú también tienes un número significativo de jóvenes dominicanos que están trabajando desde sus casas mediante el teletrabajo en esos mismos call centers. Y por ejemplo, en mi experiencia. Y no solamente en call centers, o sea, desarrollando tareas. Desarrollando tareas mediante la inteligencia artificial y la tecnología. Por eso, cuando hablamos porque fíjate, es imposible, o sea, un representante de un sector no puede pensar que la regla que aplica una persona que esté en su casa, ¿verdad?, desarrollando tareas, debe de aplicar la misma regla de derechos adquiridos que el que está en la empresa. O sea, fíjate que eso te obliga a mirar el tema. Fíjate que nosotros no estamos proponiendo eliminación ni nada por el estilo. No, claro que no, por el contrario. Es discutir el tema en base al cambio que ha surgido, está surgiendo y va a seguir surgiendo, para también tener una ley que pueda permanecer en el tiempo. Entonces, si nosotros no somos capaces de sentarnos a entender que esa modalidad necesita atenderse de manera distinta, entonces, y era como decía alguien, por ejemplo, con el tema de los trabajadores domésticos, decía, bueno, pero si tú me vas a circunscribir a cumplir bajo estas reglas, pues entonces yo voy a comenzar a establecer reglas que mientras yo veo Netflix, tú ves entonces otra cosa. Mientras yo hago esta compra en el supermercado de esto y esto, entonces tú vas a comer aquello. O sea, fíjate cómo hay que ser cuidadoso, porque hay realidades. Y en esas realidades tú tienes entonces que comenzar a establecer cuál es la mejor forma normativa que permita convivir. Pero fíjate que esos son de los temas que tenemos que seguir hablando, porque ahora vienen las vistas públicas y probablemente en la vista pública salgan las discusiones que tanto la Confederación Patronal como las federaciones sindicales no quieren tratar,
y sí van a ir entonces a discusión, porque tú vas a tener en la vista pública, por ejemplo, todos esos negocios pequeños, salones de belleza, etcétera, etcétera. Todo eso pymes y MIPYMES. Exacto, que están acumulando pasivos que en el tiempo no van a tener capacidad, y hay que buscarle una media para que pueda convivir el trabajador, pero también el empleador pueda seguir aportando al desarrollo del empleo, al desarrollo de los negocios y al desarrollo del país. Nos vamos arriba y regresamos con el siguiente segmento del programa.